Cuestión que a mí, la verdad que me gusta muchísimo el tema, que es la hermenéutica, que es el arte de la interpretación y explicar, que es la comunicación escrita y la no escrita también, alguna simbología. Es una cosa que me gusta mucho. Y respecto de este tema, y que tiene que ver casualmente con nuestra historia, se han dado charlas. Hace poquito estuvo acá en Río Turbio eh, bueno, acá discúlpenme que se me acaba de apagar la computadora, pero ha estado acá con nosotros la licenciada Giselle Barbosa de la UMPA, la Universidad Nacional de Patagonia Austral, en una exposición de las Jornadas de Patrimonio y en el trabajo que está haciendo en el marco de la pandemia sobre, bueno, el trabajo minero y la comunidad. Y está en comunicación con nosotros para hablar de este tema. Licenciada Giselle, Paulino, Piti, saludan, buen día, ¿cómo estamos? Buenos días a ustedes, buenos días a toda la audiencia. Y bueno, sí, me encuentro bien, gracias a Dios. Y bueno, me parecía relevante, un poco importante, ¿no?, para la cuenca poder compartirles de este trabajo que, bien como decís, tiene que ver, ¿no?, con esta cuestión de poder comprender, ¿no?, el sentido que le otorgan los demás, el otro, a determinadas prácticas, ¿no? Y en este caso, la práctica que sería el oficio, ¿no?, de ser minero, justamente tratando de trabajar en sí en este proyecto con la población de los mineros antiguos que han vivido luchas tan trascendentales como fueron la del año 1994. Nosotros en este programa no usamos, digo, bueno, voy a involucrar a Piti porque en realidad la expresión la uso yo, que Sí. ha generado alguna controversia, la tengo que terminar explicando por qué digo las viejas que barren, y que no es peyorativo ni nada, sino que las viejas es un término acuñado por los antiguos mineros en Río Turbio que no tenía que ver con la edad, sino que los viejos eran los hombres y las viejas las mujeres. Y una forma de tener noticias cuando mi mamá era joven, barrían la vereda y charlaban en la vereda, pero no como un chismerío, sino porque Ujú. acá no hubo televisión hasta el año 78. Tal La cual. radio apareció en el 70. Entonces, en el 49 al 70, ¿de qué hablaban? ¿Cómo se comunicaban? Se comunicaban de esa manera. Hoy esa expresión, y lo hago de manera provocativa, le puede hacer pensar a la gente que es un simbolismo machista, que estoy hablando de chusmerío. Y la verdad que estoy utilizando una figura de la historia nuestra que, bueno, Ujú. vos entenderás más perfectamente. Tal cual, y bueno, justamente tiene que ver el momento en sí donde la persona se sitúa en el contexto. Y en este caso hablamos de pobladores que iniciaron, ¿no?, con esta cuenca, que si bien muchos de ellos claramente sí han fallecido, pero bueno, tenemos los hijos de hijos, y la idea justamente en este proyecto del engranaje de las máquinas tiene que ver en hacer partícipe a las familias también. Y en esto entiendo también que el año pasado, con el tiempo pandémico, hemos denotado cómo la población de la tercera edad fue la más sufrida a nivel mundial, y cómo también en eso, como Cuenca, nos sentimos identificados por varios mineros que cada vez van partiendo, y hablo de mineros que quizás no tienen una edad tan alta, ¿no?, pero seguramente en sus situaciones, y esto porque en realidad hay estudios, se está tratando también de ver, ¿no?, cómo también el hecho de ser minero también es un aspecto, obviamente, que trastoca en la cuestión de la salud. Pero bueno, ese es otro tema aparte. Y en esto por ahí, en cuanto el momento, ¿no?, cómo el momento lo sitúa, porque justamente el hombre es a partir de la historia. En esto que vos planteabas, el hecho de la radio, de cómo era en ese momento, ¿no?, hablando del 50 o del 70, claramente la gente era comunidad. Claro. Podríamos decir, compartían todo, había un objetivo en sí, que era, bueno, claramente el trabajo, ¿no?, la fuente laboral, que era lo que conglomeraba a todas estas familias. Y como también hoy, digamos, con la usina o bueno, con todas estas cuestiones que hoy se están trabajando, que la hacen más fuerte, también tenemos que poder relevar, hacer memoria
recordar y resignificar esos elementos que, como vos bien mencionás, en este caso, tu mamá me dijiste. Sí, sí, sí. Justamente tu mamá, cómo ella en ese momento, en ese diálogo, esa unión con el otro, tenía otro tipo de significado muy distinto al del actual, ¿no? Claro. Como también hoy los parámetros también del mismo capitalismo, podríamos decir, con los medios tecnológicos, también logran, y esto lo digo logran, pero anterior al año pasado, ¿no? Porque con la pandemia es como medio, nos trastocó más el tema de que en la pandemia tuvimos más la herramienta tecnológica porque era lo que nos tocaba. Pero anteriormente podemos identificar también cómo esos medios, cómo esta cuestión de el individualismo, el consumismo, el hecho de estar conformista, que son justamente elementos que trae este nuevo modelo neodesarrollista, ¿no? Donde hay una brecha más de desigualdad, como también eso logra que los sujetos también seamos individualistas. Y en eso me refiero en sí a que eso también ha apartado, ¿no?, esta cuestión de la historia vivida, del relato mismo de este minero antiguo. Entonces tiene más que ver este trabajo en poder hacer partícipe a la sociedad, que podamos trabajar en torno a conformar esa historia, que está, o sea, no es que no está, pero tratar de armarla como un relato y poder dejarlo plasmado. Así que en realidad el interés más recae en poder tomar esos relatos orales que son patrimonio cultural, tanto de los mineros, y tomo en sí esta población porque podríamos decir que y en sí porque está estudiado, esta población a partir de distintas luchas trascendentales, hablo no solamente de la del 94, anteriormente siempre lo hubieron, cómo esas luchas lograron en ellos la conformación de una identidad laboral más forjada, porque justamente ese minero venía a este lugar, ¿no?, a la lejanía de lugares, digo, provenientes de Chile, del norte del país, con la ilusión clara de trabajar, y ahí te hablo ya de cultura del trabajo, ¿no? Claro. Esto ya viene a ser parte de un momento histórico que es del momento de bienestar, en Argentina se dio con el peronismo. Eso instaura también una lógica, ¿no?, un oficio, mecaniza también al hombre, ¿no? Y ese hombre era que todos los días iba a la producción y la idea era sacar más carbón, teniendo esa competencia entre turnos, porque era la idea, porque ese era el fin en sí mismo, que esa cuenca, que esa fuente no se pierda. Claro, y además el trabajo, recién hablabas del individualismo, de la idea de la meritocracia, que es difícil que tenga un plafón acá en pueblos mineros, porque la actividad minera no puede ser meritocrática, ni es individual, porque es colectiva, porque si no hay un trabajo colectivo, del trabajo de uno, por ejemplo, del guinchero, por ejemplo, del que hace moveros marchantes, depende la vida de 50 o 60 compañeros. Por lo tanto, no hay forma de la salvación individual, sino que tiene que ser la idea colectiva. Y eso también, fija las ideas de una cultura que tiende a ser colectiva siempre en su pensamiento. Sí, tal cual. Tal cual, y como también hoy con esta idea, ¿no?, de las máquinas y cada vez la revolución más de las máquinas, como también eso fijamente va a reemplazar al hombre, ¿no? Y por eso ahí viene esta idea que te hablé, que en realidad hay varios autores que lo plantean como, hay un autor muy clásico que es Bauman, que habla de modernidad sólida y modernidad líquida, y cómo el mismo sujeto en esta modernidad líquida, que es la de la hora, la fluidez, todo lo rápido, es como ir al trabajo, salgo del trabajo, voy a la casa, todo más mecánico, digamos, más individualista, cómo también logra eso, esa separación. Y cómo en el antes también, ese minero que trabajaba y que era otro tipo de trabajo más unido, más colectivo, podríamos decir, porque no habían tantas maquinarias como después se fueron en sí trasladando de otros países, ese minero lo vivificó de esa manera, colectivamente, con la hermandad. Faltaba uno, ¿qué le pasó a esa persona? Es más, hasta se pueden encontrar estas historias de cómo ellos también se reunían en sus camaraderías, digamos, cómo también la mujer empezó a encontrar esto que vos decís, las charlas, que hoy le dirían chisme, pero ese era su momento cultural, tradicional, porque Claro. no había de otra manera.
Claro, que era si no un juglar, hoy lo que diríamos un chismoso que va de pueblo en pueblo contando lo que le pasó al otro. Tal cual, tal Nada cual. más que lo hacía cantando. Está mi colega del otro lado porque esta cuestión de la pandemia Sí, también nos hace trabajos virtuales. Fernando Campo. Piti, Sí, saludarla y felicitar cómo andas. también por la iniciativa, porque es poner, sobre todo en los tiempos que corren, es poner nuestra historia al servicio de mucha gente que también está llegando a nuestra cuenca, que ha llegado recientemente y que necesita, digamos, encontrarse. No solo nosotros revisarnos y ver, sino también, digamos, para esas personas que vienen al lugar, debemos nosotros mostrar esa identidad. Me parece genial lo que estoy escuchando y pensaba, digo, a valores de hoy en función de lo que decía Paulino, digo, uno no puede renegar de su historia, ¿no? Lo que decía las viejas que barren, era un concepto cuando se decía, la señora la verdulería está hablando, por ejemplo, de la fake news que decía que Vudú sacó un crédito, por ejemplo. Se sigue Ujú. aplicando, digamos, como normativas, como formas, como lenguajes, y es respetable, ¿no? Lo que tiene que ir, digamos, el proceso de construcción es ir de a poco entendiendo, digamos, que todo eso no sea lesivo y que eso sea una amalgama, una mixtura en este nuevo tiempo que nos toca, ¿no? Digo, la verdad es que celebro Sí, un poco lo que decís, Elvira, ¿eh? muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Y bueno, en sí, ya seguramente dentro de pronto por ahí les voy a hacer compartido lo que serían las actividades, así por ahí se pueden estar difundiendo y bueno, juntamente con la radio y otros medios poder hacerlo más abierto para que muchos puedan participar y ninguna de las comunidades se quede atrás en esto. recordaba cuando hablabas citabas a Bauman, pensaba en Edward de Bono en el pensamiento lateral, que él concluía diciendo que la conjunción de determinadas ideas nos va a dar el parámetro de una cultura. Es decir, esta cultura que tenemos ahora, esa transformación, es de esta conjunción de ideas que alguien nos impuso desde Ujú, la política neoliberal en que solo ujú, nos salvamos si somos individuales y eso nos va a ujú. transformar en una cultura un poco más que líquida, más variable, va a cambiar mucho más rápido, pero no para mejor seguramente. Sí, seguro. Es que es como todo, la dinámica misma del contexto lo moviliza. O sea, nos pasa a todos como sujetos. El hecho también del hoy con los jubilados, ¿no? Que hay que trabajar en esta actividad, vamos a tener que elaborarlo desde la tecnología. Y también ahí, también repensar cómo vamos a hacer para que ellos también estén. Si bien muchos de ellos ya conozco, digamos, y utilizan a full el celular, cada vez queriendo aprender más, hay otros que no. Entonces también digo, en esta cuestión, cada situación, cada cambio paradigmático, estas cuestiones, ¿no? Cómo nos trascienden, porque hasta uno mismo, un niño hoy que nace, un chiquito, 3, 5 años ya con el medio electrónico, digamos, y lo sabe utilizar. Entonces, cómo también esas cuestiones son tan variables y de eso depende, ¿no? Y también de eso depende no perder la historia, porque si no así cada vez se dinamiza todo y estas cuestiones se hacen efímeras. Y lo digo más por el tema de, volviendo, de reivindicar esa parte oral de estos mineros, ¿no? Que hoy en día ya están teniendo 70 años de edad. Sí, y más ¿Mm? también. Y más también, Y más sí. también. De hecho, mi mamá acaba de cumplir hace 2 días 86 años y bueno, ha estado acá desde el 55. Mirá vos, bueno, habrá que hacerle una entrevista a tu mamá. Giselle, bueno, nos han quedado los contactos ya establecidos Sí. porque la verdad, no solamente para difundir trabajos que haga o próximas ponencias o presentaciones que haga, Ujú. sino porque nada, cada tanto te podemos llamar para que nos ayudes a pensar en este contexto actual de las ideas en el que vivimos. Tal cual, sí, no hay ni un problema, Paulina. Bueno, te pido que no cortes porque la producción quiere agendar algunos datos tuyos, correo y algunas cosas más para que estemos en contacto si te parece. Dale, muchas gracias, Paulina, a ustedes y bueno, gracias a toda la comunidad por escuchar. Bueno, gracias Giselle, que tenga una buena jornada. Hasta luego, gracias.